Mi ciberlocal nunca fue gran cosa. De hecho, su aspecto de ruido fue lo que probablemente llevó a que cerraran por un par de meses aquel verano. Desde fuera parecía más una cabaña abandonada que un café, ventanas estrelladas, pintura descascarada y un letrero que colgaba torcido. Pero tras una inesperada renovación, todo cambió. Cuando reabrieron, el lugar se veía totalmente distinto. Pisos brillantes, mostradores pulidos, iluminación cálida. De pronto el caos había dado paso a un ambiente sereno, casi elegante. Yo era un visitante habitual. Iba ahí a diario, no tanto por el café, sino por la calma. Mi casa no era un lugar en el que uno pudiera concentrarse. Las paredes parecían hechas de papel, y los gritos alcohólicos de mi padrastro eran el ruido de fondo habitual. Por eso el ciber se volvió mi refugio. No me interesaba hablar con nadie. Solo iba a editar mis videos y avanzar en mi blog sobre entrenamiento. Un sábado por la mañana, apenas 5 días después de la reapertura, arrastré mis pies hasta mi mesa favorita. Aún me sentía apagado, recuperándome de un resfriado fuerte. Me acerqué al mostrador y pedí un café. Mientras esperaba, conté mentalmente a los pocos clientes presentes. El lugar estaba tranquilo, perfecto para unas horas de trabajo. La barista, una chica nueva llamada Elena, me entregó la bebida. Le dejé unas monedas de propina y me instalé con mi laptop. Durante horas me perdí en la edición de clips que había grabado con mi amigo Lucho, el recepcionista del gimnasio. En uno de los videos, hacíamos una parodia de batidos proteicos que me arrancó una carcajada en voz alta. Noté algunas miradas, pero no les di importancia. Cuando decidí empacar mis cosas, al agacharme para desconectar el cargador, noté algo bajo la mesa. Una bolsa negra de cuero, polvorienta y con varios compartimentos. Al principio mi intención fue entregarla en recepción, pero algo en mí, curiosidad, estupidez o ambas, me hizo tomarla sin decir nada. Volví a casa con ella colgando del hombro, intentando evitar a mi padrastro que regaba las plantas con una cerveza en la mano. Subí directo a mi habitación, cerré con llave y me lancé sobre la cama, ansioso por ver qué había dentro. Abrí la bolsa con cuidado, casi conteniendo la respiración. Lo que encontré fue alucinante. Una laptop impecable, casi nueva, de un modelo que sin duda superaba al trasto que yo usaba. También había un teléfono Android barato, sin patrón de desbloqueo, un mouse inalámbrico, toallitas para pantalla y un cargador. Encendí la computadora y, para mi sorpresa, entró directo al escritorio. No había contraseña. El sistema operativo no era Windows ni nada que yo reconociera fácilmente. Parecía una versión modificada. Me recordó vagamente a los sistemas que algunos compañeros de secundaria usaban para explorar la Deep Web. Conecté el equipo a mi Wi-Fi y empecé a curiosear. Al principio todo parecía normal, hasta que abrí una carpeta llamada A. Dentro había un solo archivo, una imagen titulada 1x1. La abrí, intrigado, y sentí un escalofrío inmediato. Era una captura de pantalla de una página con una URL incomprensible, terminada en .onion. La típica extensión de los sitios ocultos de la Deep Web. La publicación era de un usuario llamado Animus29, y no tenía respuestas. Solo mostraba una lista de números telefónicos y una frase debajo. ¿Sabes quién eres? Dejé la imagen abierta unos segundos, observando la barra de direcciones codificada. Luego volví al escritorio y encontré otra carpeta, esta etiquetada como fotos. Esperaba encontrar imágenes del dueño para poder rastrearlo, pero lo que vi fue desconcertante. No había personas, solo lugares. Una barbería medio a oscuras, un bosque, un garaje, y finalmente, el mismo cibercafé al que yo iba. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué había una foto del café? ¿Por qué esos lugares? ¿Qué tenían en común? No pude evitar probar los números de la captura. Tomé el celular de la bolsa, todavía con batería, y marqué el primero. Solo escuché silencio. Intenté con otro, buzón de voz. Uno más, nada. Decidí guardar todo y despejarme, pero esa noche, mientras cenaba frente a la televisión, una noticia me hizo soltar el tenedor. Reportaban un crimen en una barbería de la ciudad vecina. Un joven había sido encontrado asesinado en su lugar de trabajo. En pantalla apareció la fachada. Y sí, era la misma de la foto en la laptop. El horror no terminó ahí. Minutos después, otra noticia. Un cadáver hallado en un bosque justo al otro lado del puente, cerca del pueblo. Era el mismo sendero de otra de las imágenes. No podía ignorarlo más. Algo oscuro se escondía tras esos archivos.
una conexión directa con crímenes reales. Y lo peor, todo apuntaba a que el acceso a esa información provenía de la Deep Web. En ese punto ya no era una coincidencia. Y ni siquiera había revisado lo más escalofriante aún. No pude dormir bien esa noche. Me revolvía entre las sábanas como si algo dentro de mí no quisiera descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fachada de la barbería, el bosque, el café, y lo peor, los números, esos malditos números. A la mañana siguiente, apenas con fuerzas y con los ojos rojos, tomé una decisión. No volvería a encender esa laptop sin antes tener respuestas reales, pero necesitaba ayuda. Así que llamé al único amigo que sabía que no se asustaría por algo así. Julián. Habíamos estudiado juntos en preparatoria, y aunque su vida ahora giraba en torno al mantenimiento de equipos de red, tenía un conocimiento profundo sobre todo lo relacionado con la Deep Web. Lo pasé a buscar cerca de mediodía. Apenas le conté por encima lo que había encontrado, noté cómo su actitud cambiaba. Al principio se reía, luego calló, y me pidió que le mostrara todo en mi casa, lejos de la vista de cualquiera. Una vez en mi cuarto abrí la laptop delante de él y le señalé las carpetas. Su mirada se endureció. Esto no es una computadora cualquiera, hermano, murmuró. Está configurada para acceder directamente a la red Tor. No hay intermediarios. Esto fue hecho con propósito. Esto es para la Deep Web, sin vueltas. Mientras hablaba, revisaba las configuraciones del sistema y algunas conexiones ocultas. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Es como una puerta sin cerradura que da a un mundo sin reglas. Me encogí de hombros incómodo. ¿Y eso significa que... ¿Qué? ¿Qué fue usada por alguien peligroso? Él asintió sin soltar el ratón. Lo más probable, mira esto. Me señaló otra carpeta que no había notado. Está oculta, pero es accesible si sabes dónde mirar. Se llama simplemente Logs. La abrimos. Dentro una serie de archivos de texto con fechas. Al abrir el primero quedamos en silencio. Eran registros de ubicación, tiempo y actividad, todos relacionados con lo que parecía ser vigilancia. Julián bajó lentamente por el archivo. Mira esto, fecha, hora, coordenadas. Y estas coordenadas están muy cerca de aquí. Le tembló un poco la voz. Revisó otra carpeta. Había decenas de archivos comprimidos, muchos con nombres como Observación 001, Entrada 04, Contacto directo. Esto no es un simple navegador para la Deep Web, esto es una terminal de campo. Alguien recolectaba información de personas. La habitación se volvió más fría, literalmente. O al menos eso sentí yo, porque el aire pareció densificarse como si supiera que estábamos abriendo algo que no deberíamos ver. Julián no quería detenerse. ¿Tienes el teléfono que venía en la bolsa?, se lo pasé. Lo encendió y comenzó a revisarlo con sus herramientas. Definitivamente un teléfono desechable, sin apps, sin historial, sin rastros, pero conectado a una cuenta de respaldo automática vinculada a un servidor oculto. Esto es serio. ¿Crees que fue parte de una red ilegal?, pregunté. Él suspiró. Hermano, esto es la Deep Web en su forma más pura. Aquí no estamos hablando de mitos urbanos. Estos dispositivos fueron usados con precisión quirúrgica. Nada de esto es azar. Pasó un rato revisando y luego se detuvo, visiblemente inquieto. ¿Te voy a mostrar algo? Hizo clic en un archivo que había estado evitando. Se llamaba Ciclo Actual. Dentro una única imagen. Yo ya no sabía qué esperar, pero no estaba listo para lo que vi. Era una captura de una página .onion, con el logo de un sitio de subastas ilegales. No una subasta común, no de objetos. El encabezado decía Ronda 4, contactos verificados, rastreados, documentados. Y justo debajo, fotos, de gente, tomadas a escondidas. Algunas borrosas, otras número, algunas de frente. Una, era Julián. Otra, yo. Me senté en la cama sin poder hablar. ¿Qué significa esto?, logré susurrar. Julián tragó saliva. Estamos en una lista. Nos pusieron ahí por haber tocado esto. Creo que esta laptop no solo recopila, también designa. Un pitido interrumpió el silencio. Un nuevo mensaje en el teléfono desechable. La pantalla brilló suavemente con un solo texto en pantalla. Confirmado. Ciclo iniciado. Julián arrojó el teléfono al piso. Esto ya no es una cuestión de curiosidad, hermano. Es una cacería. Me levanté de golpe. Todo en mi cabeza giraba.
No podía ser. No tenía sentido. ¿Qué demonios significaba eso de ciclo? ¿Quién estaba detrás? Mientras tanto, Julián seguía explorando. Aquí hay otra carpeta nueva. Acaba de aparecer. Trazos. Lo abrimos. Yo no podía hablar, solo asentí. Dentro, una secuencia de imágenes. Una calle, una casa, mi casa. La última imagen era el exterior de mi habitación vista desde la calle. Pero no era una foto vieja. Era de esa misma tarde. Y el ángulo era imposible de conseguir, salvo que alguien la hubiera tomado con un lente largo desde el otro lado de la calle. Me temblaban las manos. Corrí a la ventana, cerrada, pero al fondo, al otro lado, detrás de unos árboles, había algo. Una figura. Observando. Grité. Cerré la cortina de golpe. Julián se puso de pie tan alterado como yo. Tenemos que borrar todo esto ya. Pero antes de que pudiera actuar, la pantalla de la laptop se volvió negra. Luego apareció una nueva interfaz desconocida. Un mensaje emergió sin sonido, solo texto. Ya no son observadores, ahora forman parte. Julián se quedó paralizado, y yo no podía respirar. El mensaje en la pantalla no desapareció. Ya no son observadores, ahora forman parte. La frase palpitaba como si tuviera vida propia. No parpadeaba, no se movía, no sonaba. Solo estaba ahí, inamovible, como si alguien, o algo, la hubiera dejado plantada con la misma intención con la que se marca a una presa. Julián no decía nada. Solo miraba fijamente la pantalla, como si sus pupilas intentaran descifrar un código secreto dentro del mensaje. «Esto no es una amenaza», murmuró finalmente con la voz seca. «Es un hecho». Me giré hacia él incrédulo. «¿Cómo que un hecho?» Él tragó saliva. «Quiere decir que ya no importa si cerramos esto, si desconectamos el Wi-Fi, si tiramos la laptop a un río. Ya nos vieron, ya nos eligieron». Volví la vista a la laptop. La pantalla seguía mostrando el mensaje, pero de pronto el texto desapareció y fue reemplazado por una ventana que se abría sola. Era un explorador web en modo texto plano, sin imágenes, sin diseño. Solo líneas y líneas de comandos. La URL en la barra de dirección era otra secuencia imposible. Algo como xb 4q5klmbn 7cgh2.onion/trace-user. Julián intentó cerrarlo, pero la computadora no obedecía. Cada intento solo generaba más ventanas emergentes, cada una con un solo símbolo. Un círculo negro con un punto rojo en el centro. Era el mismo símbolo que habíamos visto antes en uno de los archivos ocultos. Entonces empezó a sonar algo. Un pitido intermitente como el de un sensor cardíaco. Miré a Julián, que inmediatamente se lanzó al teléfono desechable. «No viene del teléfono», dijo. Me paralicé. Era mi celular, mi verdadero celular, lo saqué del bolsillo. Pantalla negra, pero vibraba, repetidamente. Como si estuviera recibiendo una alerta. Lo desbloqueé, una notificación. Nueva sesión iniciada, Deep Tracer Aroanon.shade. Esa no era mi cuenta, nunca había visto esa dirección, pero estaba en mi teléfono. «Están dentro», dijo Julián. «Están dentro de todo, el teléfono, el Wi-Fi, la laptop, tal vez hasta las cámaras». Me congelé. No sabía si mirar la pantalla o si cubrirme. De pronto me sentí desnudo en mi propia habitación, como si cada rincón pudiera estar vigilado. Julián intentó desconectar el router, pero antes de que llegara, la laptop emitió un pitido más fuerte, como una alarma de incendio digital, y entonces apareció una nueva imagen en pantalla. Una foto. Yo y Julián, sentados justo en esa habitación, viendo la pantalla. Pero no era una captura de una cámara frontal. Era una foto tomada desde atrás. Saltamos al unísono. Giramos. Nada, nadie. Corrimos por la casa buscando cámaras ocultas, ventanas abiertas, cualquier indicio. Nada. Todo parecía estar en su sitio. Pero eso solo lo hacía peor, porque ahora sabíamos que no lo estaba. Al volver a mi cuarto, otra carpeta se había generado en el escritorio, esta vez con el nombre Ahora. Y dentro, había una sola imagen. La puerta de mi habitación, vista desde el pasillo, con una silueta negra borrosa a 1 metro de distancia. La habitación se llenó de un zumbido agudo. Julián cubrió sus oídos. Yo también. Sentíamos que algo nos presionaba el pecho, como si una corriente eléctrica invisible nos atravesara el cuerpo. En la laptop apareció otra línea de texto, esta vez sin ventana, solo texto blanco sobre fondo negro.
El ciclo no termina, solo avanza. Y acto seguido, la pantalla se apagó completamente. Julián estaba pálido. Ya no es solo la Deep Web, hermano, esto es físico, esto está aquí. ¿Tú crees que fue un error tomar esa laptop? Pregunté sin saber si quería escuchar su respuesta. No fue un error, respondió mirando el teléfono apagado sobre la cama. Fue una trampa y caíste. Me senté en el suelo. La cabeza me latía como si alguien la apretara desde dentro. ¿Qué significa formar parte? ¿Qué quieren? Julián no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, levantó la persiana apenas unos centímetros y observó. Si esto está conectado con la Deep Web, y si la laptop está sincronizada con alguna red de vigilancia oculta, entonces formar parte puede significar muchas cosas. Ser observado, ser cazado, ser vendido. O ser ejecutado. Tuve que contener las ganas de vomitar. Tenemos que entregar esto a la policía, a Interpol, a alguien. Julián se giró, la mirada perdida. ¿Y cómo explicamos que tenemos una laptop con acceso directo a contenido ilegal de la Deep Web? ¿Cómo explicamos las fotos? ¿Los números? ¿Las conexiones? ¿Crees que nos van a ver como víctimas? Yo no sabía qué responder. Tal vez tenía razón. Tal vez estábamos atrapados en algo que nos superaba por completo. Sentía el cuerpo tenso, los músculos rígidos, como si mi propia piel supiera que algo estaba a punto de pasar. Entonces, el timbre sonó. Una sola vez, larga, aguda, insoportablemente lenta. El timbre sonó de nuevo. Una vez más, pero esta vez con una pausa más corta, como si quien estuviera al otro lado ya supiera que estábamos dentro. Julián se tensó. Yo me acerqué a la puerta con pasos temblorosos, sin atreverme a mirar por la mirilla. Por un instante sentí que todo el aire de la casa se había evaporado. ¿Lo viste? Le pregunté sin mirarlo. Number, pero está ahí, dijo Julián. El silencio que siguió fue aún más desgarrador. Solo el tic-tac del reloj de la cocina marcaba el paso del tiempo como una cuenta regresiva. Julián se acercó con cautela y deslizó una cortina apenas unos centímetros. No dijo nada. Solo me miró, blanco como papel. Es el vagabundo del café. Mi sangre se congeló. ¿Estás seguro? Lleva la misma chaqueta, el mismo vaso en la mano, pero ahora tiene algo más. ¿Qué cosa? Una laptop. No podía ser. ¿Otra laptop? Me lancé al suelo debajo de la ventana y desde ahí lo espié. Ahí estaba, sentado en la acera. Ya no parecía un mendigo. Parecía alguien que estaba esperando que abriéramos la puerta. Volví a mirar a Julián. Tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos. No vamos a ir a ningún lado, dijo él. Ya entraron. Solo que no han tocado físicamente. Aún. Y como si el destino quisiera confirmarlo, el router Wi-Fi parpadeó 3 veces y se apagó. Sin conexión. Sin acceso, sin línea. La laptop se encendió sola, una última vez. En pantalla apareció el fondo del escritorio, pero sin carpetas, solo un archivo nuevo. Adiós, Julián y yo nos miramos. No dijimos nada, solo hicimos clic. Era un video, grabado con una cámara fija, imagen granulada, una habitación mal iluminada. Una persona sentada en una silla, manos atadas, rostro cubierto. De fondo una voz robótica distorsionada. El ciclo ha terminado para uno, pero no para todos, observamos, elegimos, archivamos, eliminamos. Y entonces, sin previo aviso, el sujeto en la silla fue ejecutado. Silenciosamente, solo un sonido seco. La imagen se volvió negra, y en letras blancas una última frase. Bienvenidos a la red profunda, su entrada ya ha sido registrada. El archivo se cerró. La laptop emitió un pitido agudo y luego comenzó a borrarse a sí misma. Carpeta tras carpeta desapareciendo en tiempo real. El escritorio se vació. El sistema colapsó. Pantalla negra. Julián se abalanzó tratando de desconectarla, pero ya era tarde. Al mismo tiempo el teléfono desechable vibró. Un nuevo mensaje. Entrega completada. Ciclo concluido. Y en la parte inferior, un nombre. Julián. Mi garganta se cerró. Él leyó el mensaje en silencio. Me miró. Sonrió. Entonces, yo era el siguiente, y en ese instante las luces de la casa se apagaron por completo. Todo se tiñó de oscuridad. No se escuchaba nada, ni tráfico, ni vecinos. Solo la vibración del teléfono cayendo al suelo y el eco del silencio llenando el espacio.
Cuando reaccioné y logré encender la linterna de mi celular, Julián ya no estaba. Ni su voz, ni sus pasos, ni su sombra. Nada. Solo un vacío helado en la habitación, como si hubiera sido borrado del espacio y del tiempo. Corrí hacia la calle. El vagabundo ya no estaba. Ninguna patrulla, ninguna figura, ninguna pista. Solo el ruido del viento y las farolas oscilando sobre el pavimento. Volví a entrar a casa tratando de entender lo que acababa de ocurrir. La laptop ya no funcionaba. La pantalla estaba rota, como si alguien, o algo, la hubiera destrozado desde dentro. Me dejé caer en el suelo, frente a la puerta cerrada. El teléfono seguía parpadeando con una notificación pendiente. Un solo mensaje nuevo, de un número oculto. No se puede salir de la Deep Web, solo se puede entrar. Lo eliminé, o eso creí. Minutos después, mi celular personal, el de siempre, empezó a actuar extraño. Carpeta tras carpeta se generaban automáticamente. Fotos que yo no había tomado. Audios de mi propia voz durmiendo. Capturas de pantalla que jamás hice. Y al final una última notificación. Siguiente ronda confirmado, objetivo, mi nombre. Desde entonces no duermo igual. Ya no me conecto a redes públicas. No uso computadoras ajenas. No abro nada que no haya comprado yo mismo, nuevo y sellado. Porque aprendí tarde que la Deep Web no es solo un sitio. Es un umbral. Y hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Desde hace un tiempo, una tendencia muy popular ha estado tomando fuerza en YouTube. Pedir cajas sorpresa de la Deep Web a desconocidos totales y abrirlas en cámara para entretener al público. No entiendo cómo no me percaté de que la mayoría de esos videos son montajes pensados para asustar, pero no lo hice. En lugar de eso, decidí subirme a la moda con la esperanza de que mi canal por fin despegara. Anhelaba esa atención, esa validación digital. Para quienes no estén familiarizados, la Deep Web es esa parte de Internet que no aparece en los buscadores convencionales como Chrome o Firefox. Para acceder a ella, necesitas programas específicos como el navegador Tor, que garantiza cierto anonimato. No es ilegal entrar, pero como el tráfico es anónimo, es ahí donde suelen concentrarse muchas actividades fuera de la ley. Tomé mi vieja laptop, la misma que he usado desde que terminé la secundaria en 2011, y comencé el proceso. Prefiero usar esa laptop en lugar de mi computadora principal por si ocurren infecciones o hackeos. Está tan vieja que, si se arruina, no me dolería demasiado. Además, conservaba algo de saldo en bitcoins de una etapa pasada en la que me obsesioné con las criptomonedas. No era mucho, apenas 0.1 BTC, algo cercano a los 30 o 40 dólares, pero creí que sería suficiente para esta locura. Una vez que instalé todo lo necesario, abrí el navegador Tor y entré a la Hidden Wiki, una especie de directorio que lista enlaces dentro de la Deep Web. Ignoré las advertencias y comencé a explorar las secciones hasta encontrar una dedicada a las famosas Mystery Boxes. Mi idea era invertir alrededor de $500 para demostrar que iba en serio con el contenido. Los precios variaban, pero la mayoría se movía en el rango de 0.012 a 0.05 bitcoins. Aún así, me preocupaba caer en una estafa, así que seguí buscando. Me levanté un momento para ir al baño y cuando regresé, noté que el cursor había cambiado. Había un enlace oculto, probablemente del mismo color que el fondo de la página. Me dejé llevar por la curiosidad y lo pulsé. La nueva página era completamente negra, con un solo texto blanco que decía: «Estoy vendiendo una caja única para quien tenga el valor de recibirla. 0.12 BTC o la mejor oferta. Solo hay una». Sin pensarlo demasiado, decidí intentarlo. Ingresé los 0.1 Bitcoin que tenía y procesé el pago. No hubo confirmaciones, no hubo espera. De inmediato apareció una ventana de chat pidiéndome una dirección de envío. Sí, sé que fue una tontería, me lo reprocho todos los días. Pero en ese momento me sentí confiado. Después de todo, muchos creadores compartían sus direcciones sin temor. Así que escribí la mía. Mi dirección real. Pasaron 36 días. Una mañana encontré un paquete en la puerta de mi casa. La caja estaba cubierta completamente con cinta adhesiva roja. Coloqué la cámara en el trípode, ajusté el encuadre y preparé una pequeña mesa con una sábana blanca de fondo para que el video se viera más profesional. Me puse guantes, tomé unas tijeras y encendí la cámara. Hola a todos.
dije en tono entusiasta. Bienvenidos al video de hoy. Tengo algo que seguro les interesará. Conté cómo conseguí la caja, cuánto costó y sin perder más tiempo empecé a cortarla. El interior no era nada impresionante, solo había un libro antiguo. Me sentí estafado. Había invertido más de $600 en eso. Pensé que sería un fiasco, pero entonces abrí el libro. La portada estaba sucia, con olor a humedad y podredumbre. En la primera página había varias fotos estilo Polaroid, divididas por días. Día 1, día 2, día 3. Mostraban cosas comunes, maletas, taxis, aviones, como si fueran imágenes de un viaje cualquiera. Pero seguí pasando páginas, y las imágenes comenzaron a volverse más extrañas. En el día 18 había una foto que mostraba una máscara, unas esposas, una mordaza y una botella de algo que parecía un sedante. Tragué saliva. El ambiente ya no era divertido. Era incómodo. Pero fingí entusiasmo para el video. A partir del día 32 todo se torció. La siguiente imagen mostraba una casa. No cualquier casa. Era la casa de mi infancia, la de mis padres. Mi expresión cambió de inmediato. El libro cayó ligeramente de mis manos. No entendía nada. En el día 33 había una imagen aún más perturbadora. Un hombre y una mujer, amordazados y esposados. Al mirarla con atención, supe que eran mis padres. Me paralicé. Mis manos temblaban. Tuve que cortar la grabación por unos segundos mientras mi estómago se revolvía. Volví a abrir el libro con miedo, sin saber qué me esperaba en las siguientes páginas. La foto del día 34 mostraba el interior de una camioneta, y aunque la imagen era borrosa, logré distinguir el tablero. Pegada al vidrio había una pequeña foto. Una antigua credencial escolar mía. Era mi rostro. Yo, más joven. Ahí, dentro del mismo vehículo que solía manejar mi padre. Volteé la página una vez más. Día 35. Esta vez, otra casa. Más pequeña. La calidad de la imagen era tan pobre que no podía identificar el lugar con claridad, pero sentía una angustia creciente, como si mi cuerpo ya supiera lo que venía, aunque mi mente intentara negarlo. Mis oídos zumbaban. No escuchaba nada más que el ritmo acelerado de mi propio corazón. Día 36. La última página. No logré ver bien la imagen. Tan pronto como mis ojos captaron los primeros detalles, lancé el libro al suelo de golpe, como si estuviera ardiendo. Corrí hacia la ventana. La abrí con torpeza, moviendo el pestillo con manos sudorosas, desesperado. Me lancé al exterior y corrí directo a casa de los vecinos, gritando por ayuda. Apenas tuve fuerzas para tocar la puerta cuando me derrumbé llorando. Me giré por un instante para mirar hacia mi ventana. Allí estaba. Una figura alta, encapuchada, inmóvil. Dentro de mi cuarto, mirándome directamente. Y entonces lentamente levantó una mano y saludó. Mis gritos alertaron a los vecinos. El señor Martínez me hizo entrar rápidamente y llamó a la policía. Yo no podía dejar de temblar. No podía hablar con claridad. Solo lloraba. Lloré porque sabía que era tarde. Lloré porque mi estupidez de haber dado mi dirección a alguien en la Deep Web había provocado algo irreversible. Y lloré porque, aunque en ese momento la policía inició una investigación, y aunque revisaron cámaras, buscaron rastros y enviaron equipos, mis padres nunca fueron encontrados. La caja no tenía etiqueta de rastreo. No había sello postal. No había pasado por ningún sistema de paquetería. Eso solo significaba una cosa. Alguien la dejó personalmente en mi puerta. Todo por una maldita caja de misterio. Por querer ser viral. Por buscar vistas. Por ignorar las advertencias. Y hoy, cada vez que me atrevo a mirar hacia la ventana de mi cuarto, juro que siento que alguien todavía me está observando. Desde algún lugar. Si alguna vez decides explorar la Deep Web, no compartas información personal. No importa cuántos youtubers parezcan hacerlo sin consecuencias. No sabes quién está detrás. No sabes qué te están observando. Y sobre todo, no sabes lo que puede venir dentro de una caja. Desde que todo este tema de la Deep Web empezó a hacerse más visible en algunos rincones del Internet, no pude evitar sentirme atraído. Supongo que fue esa combinación entre aburrimiento y curiosidad malsana que uno tiene cuando es joven y cree que puede con todo. Yo era así, terco. Creía que podía navegar por los lugares más oscuros sin consecuencias. Así que, como buen adolescente con acceso a una computadora y tiempo libre,
Busqué cómo entrar a la Deep Web. No voy a dar detalles aquí. Créeme, si no sabes cómo, es mejor que no lo intentes. Pero los tutoriales están ahí, en YouTube, escondidos entre videos de conspiraciones y reseñas de películas. Seguí las instrucciones. Instalé lo necesario, ajusté algunas configuraciones y entré. Al principio me encontré con lo típico: foros ocultos, mercados ilegales, plataformas donde vendían cosas que ni siquiera debería mencionar. Desde drogas hasta armas, todo parecía salido de una película distorsionada. Pero todo eso me parecía lejano. Yo no iba a comprar nada, solo estaba mirando. Durante los primeros minutos esa sensación de adrenalina era inevitable. Saber que estaba explorando una parte del Internet prohibido, donde las reglas no aplicaban, me hacía sentir poderoso. Inconscientemente pensé que nada malo podía pasarme. Después de un rato topé con un sitio peculiar. No tenía nombre, solo una interfaz en negro, muy básica. Era una especie de juego o página de interacción. Cada sección mostraba 4 imágenes distintas y tenías que hacer clic en una, nada más. Algunas imágenes eran simples: un perro, una casa, una taza. Otras, personas. Cada vez que hacías clic aparecía un mensaje: ganador, ganador, con luces parpadeantes. Debajo un botón que decía volver a intentar. Era absurdo, pero me entretuvo. Estuve un buen rato haciendo clic en imágenes sin sentido. Pero luego, en uno de los intentos, entre las 4 fotos que se cargaron, había una mía. No una selfie que hubiera tomado en ese momento, sino una que yo mismo recordaba haber subido a una red social meses atrás. Me quedé congelado. Mi rostro, ahí, en medio de ese juego absurdo en la Deep Web. Pensé que era una coincidencia, una imagen parecida, pero número, era yo. Por pura necedad o estupidez, seguía haciendo clic. Cada página que cargaba mostraba otra imagen mía, todas reales, todas sacadas de mis redes o incluso de situaciones privadas. Algunas nunca las había publicado. Eso fue lo que me asustó de verdad. Hasta que en lugar de ganador, apareció un mensaje distinto: perdedor, 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 en rojo, y debajo un enlace. Lo abrí. Era una tabla, una lista, mejor dicho, una especie de marcador con nombres completos, y al lado de cada uno, una fecha. Era evidente lo que significaban: fechas de muerte. Junto a mi nombre, no había fecha, solo un espacio vacío. Ahí fue cuando el miedo me agarró de verdad. Me temblaban las manos. Algo en mi cerebro me gritaba que apagara todo, que cerrara la laptop, que lo dejara ahí. Pero no lo hice. Seguí. Hice clic en mi nombre. Y entonces aparecieron los mensajes. Al hacer clic en mi nombre, apareció una ventana emergente. En la pantalla, con letras grandes y parpadeantes, decía: tú eres el siguiente. Intenté cerrar el navegador, pero no pude. Otra ventana apareció, luego otra, y otra más, una tras otra, llenando toda la pantalla. Algunas decían: corre, ya te vieron, te estás quedando sin tiempo. ¿Te divertiste? Luego comenzaron los mensajes escritos con símbolos que no reconocía, líneas de código mezcladas con lo que parecía ser una especie de idioma extraño o cifrado, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse directamente conmigo o advertirme. Intenté apagar la laptop presionando el botón de encendido, pero los mensajes seguían apareciendo. Se movían por la pantalla como si la computadora estuviera poseída. Finalmente todo se apagó de golpe. Pantalla negra, silencio absoluto, respiré agitado. Esperé unos segundos, encendí el equipo de nuevo. Todo parecía estar en orden, ningún archivo faltante, ningún rastro de lo que acababa de pasar. Todo, normal, pero yo sabía que no lo era. No he vuelto a abrir el navegador Tor. De hecho, lo borré junto con cualquier cosa relacionada con la Deep Web. Pero hay algo que no puedo borrar: la imagen de mi nombre en esa lista, con ese espacio vacío junto a la palabra muerte. Hasta el día de hoy no he contado esto a nadie, ni amigos, ni familia. No sé si fue una broma, una amenaza real, algún tipo de experimento retorcido o una advertencia disfrazada, pero desde aquella noche vivo con la sensación de que algo en algún lugar de la Deep Web me está observando, y que ese espacio en blanco algún día se va a llenar. Tenía solo 12 años cuando descubrí el mundo del hacking. Me resultaba fascinante y pasaba horas aprendiendo.
Con el tiempo me volví bastante hábil, pero mi confianza fue lo que me llevó directo al error. Un día, mientras revisaba un foro, encontré un hilo titulado Explora la Deep Web. La curiosidad me ganó. Hice clic y leí todo lo que explicaba, qué era, cómo entrar, qué herramientas usar. Yo, creyendo que sabía más de lo que realmente sabía, decidí acceder sin tomar ninguna medida de seguridad. Bajé el navegador Tor y empecé a explorar. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente mi laptop se congeló. Aparecieron varias ventanas emergentes con frases raras. Una de ellas decía: "Tu cámara será tu nuevo mejor amigo". Antes de que pudiera hacer nada, todo se cerró de golpe. Me asusté, pero traté de convencerme de que solo había sido un fallo técnico. Al día siguiente, formateé el equipo y pensé que había dejado el problema atrás. Hasta que días después, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Solo decía: "Acércate". Pensé que era una broma de algún amigo, porque yo misma les había contado lo que había pasado. Pero luego llegó otro mensaje: "A la cámara". Me incomodé. Miré mi laptop. La cámara no tenía la luz encendida. Me sentí observada. Respondí con sarcasmo, creyendo aún que era una broma de alguien cercano. Me levanté para vestirme. Y ahí fue cuando todo cambió. Mi teléfono vibró sin parar. Al verlo tenía 16 imágenes nuevas. Todas eran mías, tomadas sin permiso. Imágenes privadas. Me quedé en shock. Tiré el teléfono al suelo. Fue demasiado. A partir de ese momento, decidí desaparecer completamente del entorno digital, sin redes, sin correo, sin internet, por un año entero. Cuando cumplí 16, volví poco a poco a usar la red. Tenía una laptop nueva, una vida más estable y pareja. Una tarde estaba en casa de mi novio, estudiando, cuando el momento se volvió más íntimo. En medio de eso, mi laptop sonó varias veces. Me volteé, molesta, para ver qué era. Al ver la pantalla, sentí que el mundo se detenía. Un mensaje decía: "No olvides protegerte". Me congelé. Sentí un golpe en el pecho. Todos esos años. ¿Había seguido observándome? ¿Nunca se fue? Pasaron los días, luego meses. Y durante 2 años más, seguí recibiendo mensajes extraños de forma esporádica, siempre con una sensación de que alguien sabía demasiado. Hasta hoy. Hace unas horas recibí un nuevo mensaje: "Déjame entrar". Segundos después, escuché un golpe en la puerta. Mi puerta, que estaba cerrada con llave y candado. No pienso moverme de este apartamento. Aquí dentro me siento segura. Llamé a la policía. Han pasado horas, nadie vino. Volví a llamar y aún nada. También llamé a mi novio. Dijo que venía, pero no contesta más. 5 minutos después, escuché pasos acercándose por el pasillo. Me asomé con cuidado por la mirilla, y era él, mi novio. Abrí la puerta entre lágrimas, completamente descompuesta. Le conté todo, le mostré los mensajes, le hablé del golpe en la puerta, del miedo, del silencio absoluto tras llamar a la policía. Él me miraba confundido. ¿Qué mensajes? ¿Qué llamada?, preguntó. Te llamé hace más de 1 hora, le dije. Me dijiste que venías. Él sacó su teléfono y me mostró la pantalla. No había ninguna llamada mía registrada, ni un mensaje, nada. Fuimos juntos a la comisaría para exigir explicaciones. Pero ahí ocurrió lo más inquietante de todo. No había ningún registro de mis llamadas al 911. El operador buscó por número, por hora, por nombre. Nada. Como si mi voz jamás hubiera pedido ayuda. Nos miramos en silencio, tratando de encontrar una explicación lógica. No la había. Volvimos a casa esa noche. Todo parecía en calma, hasta que, ya en la madrugada, recibí una notificación nueva en mi laptop, recién encendida. Gracias por dejarme entrar. La pantalla se volvió negra. Luego apareció una imagen, una cámara en tiempo real enfocando la puerta de mi apartamento. Desde el pasillo. Corrí a abrir. Nadie. Solo el eco del edificio, vacío y en silencio. Desde ese día, no he vuelto a confiar en ningún dispositivo. Vivo con cortinas cerradas, cámaras tapadas, micrófonos bloqueados. Pero cada tanto me despierto con una alerta en la laptop, aunque esté apagada. Y siempre con el mismo mensaje. ¿Me extrañaste? Después de recibir el mensaje, gracias por dejarme entrar, supe que esto no había terminado. Mi laptop, que había apagado por completo, se encendió sola.
En la pantalla apareció una transmisión en vivo. Era una cámara apuntando directamente a mi puerta, desde afuera. Salté de la silla y corrí hacia la mirilla. Nadie. Abrí con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero el silencio era demasiado limpio, artificial. Cerré de golpe, aseguré los cerrojos y traté de calmarme, pero ya era tarde. Lo entendí en ese momento. Él nunca se fue. No era un hacker más. No quería dinero. No buscaba fama. Solo quería jugar conmigo. Desde entonces vivo con miedo constante. Mi vida se divide entre aparentar normalidad y vigilar cada rincón de mi casa. A veces dejo encendida la cámara del celular por si vuelve. A veces la apago por miedo a que ya esté ahí, viéndome. Cada tanto llega un nuevo mensaje. Breve. Personal. Preciso. El último decía, esta vez no mirarás desde la pantalla. Nunca pensé que terminaría persiguiendo a una sombra nacida de Internet. Pero aquí estoy, con 3 carpetas sobre mi escritorio y un vaso de whisky barato en la mano, intentando descifrar cómo alguien puede matar de forma tan meticulosa y desaparecer sin dejar una sola huella. Hasta hace poco, pensaba que lo más escandaloso que había pasado en este pueblo era cuando el viejo Darnell le disparó a su perro por comerse una ficha del dominó. Pero eso fue antes de que aparecieran los cuerpos. Primero uno, luego otro, y después un tercero. Todos jóvenes. Todos con la garganta abierta de lado a lado, colgados boca abajo dentro de sus propias casas, como si alguien los hubiera preparado para desangrarse, igual que se haría con un animal en un matadero. Las muñecas y tobillos atados con cuerda gruesa, la sangre completamente ausente. Y lo peor, ninguna señal de entrada forzada, ningún rastro en cámaras, nada. Esto no fue obra de un improvisado. Fue quirúrgico, frío, inhumano. Me llamo detective Marcus Bain y he trabajado en este condado durante más de 15 años. He visto de todo. Ladrones con máscaras ridículas, homicidios pasionales, incluso algún que otro narco aficionado con delirio de grandeza. Pero esto me supera. Al principio pensé que eran asesinatos aleatorios. Pero conforme empecé a investigar, algo empezó a encajar. Las víctimas se conocían entre ellas. No eran íntimos en la vida real, pero sí compartían algo que en estos tiempos une más que la sangre. Eran parte de un mismo equipo en línea, jugaban juntos todas las noches. El juego, League of Titans, un seudónimo, claro, para mantener las formas. Uno de esos títulos competitivos que congregan miles de jugadores. Pero no eran simples aficionados. Number eran jugadores profesionales, parte de un equipo competitivo que aspiraba a torneos internacionales con premios de 6 cifras. Buscando pistas, descubrí que el equipo estaba compuesto por 5 miembros. 3 están muertos. Eso deja a 2. O están en peligro, o están involucrados. Localicé primero a Elena Cross, una joven callada, con mirada vacía y una forma de hablar tan medida que parecía ensayada. Me ofreció café, habló de sus compañeros con aparente tristeza, pero no dijo nada relevante, nada útil. Después fue el turno de Dean Morter, un tipo extraño, nervioso, un sudoroso amasijo de mentiras mal disimuladas. Cuando le mostré las fotos de los muertos, su reacción fue instantánea, pálido, tembloroso, como si le hubiera mostrado un fantasma. Decidí traerlo a la comisaría. Sabía que bajo presión, alguien como él se desmorona. Y así fue. Tardó horas, pero al final lo dijo. No fui yo. Fue Elena. Ella lo organizó todo. En ese momento supe que esto no era simplemente una historia de celos o dinero. Era algo más grande, mucho más oscuro. Helena, según Dean, no quería seguir perdiendo en los torneos. Decía que los 3 muertos eran un lastre, que si querían llegar lejos necesitaban talento real. Así que según él decidió buscar una solución radical. No contrató a un sicario común. No fue al típico matón local. Number accedió a la Deep Web y allí encontró algo o alguien dispuesto a hacerlo prácticamente gratis. Lo describía como una presencia, como si no fuera una persona, sino algo diferente, algo que se mueve entre el código y la carne. Dean no quiso darme el contacto de inmediato. Tenía miedo, y con razón, pero con un poco más de presión me lo dijo. Elena contactó a este asesino digital a través de un foro en la Deep Web, un lugar encriptado, escondido entre capas de anonimato donde no hay ley, ni ética, ni fronteras. Ahí encontró a su ejecutor,
un ente del que se hablaba en susurros, en posts que se autodestruían minutos después de ser publicados. Cuando fui a confrontarla, Elena estaba sentada frente a su computadora, el rostro sin expresión, mirando una pantalla en negro. Me dijo algo que aún me hiela la sangre. No van a poder detenerlo. Él ya está aquí. Encendió su laptop, abrió el navegador Tor y escribió algo en una ventana de chat. No entendí lo que escribió, pero lo que pasó después cambió todo. La pantalla parpadeó. El aire en la habitación se volvió denso, gélido. Podía ver mi aliento frente a mí, como si el invierno hubiese entrado por la rendija del teclado. Y entonces, una voz. Una voz salida de la Deep Web, grave, gutural, amplificada por los altavoces como si las bocinas no pudieran contenerla. Y esa voz sabía mi nombre. La voz pronunció mi nombre, Detective Vane, con una resonancia tan densa que sentí que me atravesaba el esternón. No era un simple sonido, era algo físico. Como si una corriente eléctrica me hubiese recorrido desde la nuca hasta la base de la columna. Elena no reaccionaba. Seguía mirando fijamente la pantalla negra como hipnotizada. Su rostro no mostraba miedo ni sorpresa. Solo esa calma antinatural que tienen los que ya no esperan nada. La voz volvió a hablar. ¿No estás cansado, Marcus? No lo dijo como una burla. Lo dijo como si fuera una invitación. Como si supiera exactamente cuánto tiempo llevaba sin dormir, cuánto me pesaban los párpados, cuánto me ardía la cabeza de tanto pensar. Di un paso hacia adelante instintivamente, como si una cuerda invisible me tirara desde el estómago. Elena susurró algo apenas audible. No lo mires. Pero ya era tarde. Mis ojos se clavaron en esa pantalla. Y aunque estaba vacía, negra, sin texto ni imágenes, no podía dejar de verla. Y entonces lo sentí. No era solo una voz. Era una presencia. Como si algo se hubiera metido en la habitación. No por la puerta ni por las ventanas, sino a través del cable de red. Una entidad digital que no necesitaba cuerpo, que no seguía nuestras reglas. Una criatura nacida del tráfico cifrado, del anonimato absoluto, del rincón más sucio de la Deep Web. Me empecé a marear. Mis piernas flaquearon. Mis oídos zumbaban. Y cuando bajé la vista, mi pistola de servicio estaba en mi mano. No recordaba haberla sacado. No sabía cómo había llegado allí. Mi dedo estaba en el gatillo. Y lo peor, estaba apretando. Todo en mi cuerpo gritaba que parara, que soltara el arma, que respirara. Pero no podía. Era como si una voluntad ajena se hubiese filtrado dentro de mí. Como si la conexión que Helena había abierto con la Deep Web no solo sirviera para invocar a este ente, sino también para dejarlo entrar. La puerta se abrió de golpe. Steve, mi viejo compañero, entró corriendo. Me vio con el cañón de la pistola bajo la barbilla y sin dudar se me lanzó encima. Luchamos en el suelo. Yo no quería lastimarlo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sí quería. Una parte que no me pertenecía. Después de una pelea caótica logró arrebatarme el arma. Me quedé en el suelo, temblando, con la boca seca como papel, mirando la computadora aún encendida. Y ahí estaba Elena, golpeando su cabeza contra la mesa, una y otra vez. Su rostro empezó a abrirse, a rajarse, a sangrar. Golpeaba con una fuerza que parecía sobrehumana, como si estuviera poseída, como si estuviera intentando destruirse a sí misma antes de que él lo hiciera por ella. «¡Deténganla!», gritó Steve. Pero ninguno de los agentes que había en la sala pudo moverse a tiempo. En cuestión de segundos, Helena ya era irreconocible. Dientes rotos, piel colgante, sangre por todas partes. Sus ojos vacíos. Y en ese último instante, aún sonreía. Un oficial joven que había estado observando desde el pasillo sin entrar por completo, fue el único que mantuvo la cabeza fría. Tal vez porque no había visto la pantalla. Tal vez porque no había escuchado la voz completa. Entró corriendo, cerró la laptop de un manotazo y la tiró al suelo. Luego la aplastó con su bota una y otra vez, hasta que no quedó más que un amasijo de plástico y silicio. «Lo siento, jefe», dijo entre jadeos, temblando. Tenía que hacerlo, y tenía razón. Si no lo hacía, algo peor habría pasado. La sala quedó en silencio. Solo los zumbidos de nuestros oídos, el olor metálico de la sangre y esa sensación terrible de que nada había terminado realmente. Porque no importa cuántas veces se destruya un dispositivo,
Lo que Helena contactó en la Deep Web no era un simple asesino a sueldo. Era algo que puede reescribirse, multiplicarse, esconderse detrás de 1000 proxies, 1000 puertas cifradas. Y ahora sabía mi nombre. Los paramédicos llegaron minutos después, demasiado tarde para hacer algo por Helena, y justo a tiempo para cargar con el cuerpo del agente que se había disparado en medio de aquella pesadilla. Nadie podía explicar lo que había pasado. No con palabras lógicas, no con términos forenses. La sala de interrogatorios estaba convertida en un matadero. Y yo no podía dejar de mirar el rincón donde antes estaba la computadora, como si esperara que de entre los fragmentos aún saliera algo más que voz, algo más que presencia, algo con forma. Me enviaron a casa sin paga, bajo investigación administrativa. El capitán no me lo dijo directamente, pero no hacía falta. Lo vi en su cara. Pensaba que me había quebrado, que había perdido el juicio, que quizá había sido yo quien provocó todo. Pero yo estuve ahí, vi lo que pasó. Sentí esa fuerza metiéndose por los ojos, por los oídos, por cada poro de mi piel. Y lo peor es que una parte de mí aún la siente adentro. Pasé los siguientes días encerrado en mi apartamento. Apagué mi teléfono, cubrí los espejos, tiré la laptop por la ventana. Pero nada ayudaba, porque lo que había visto no era un simple crimen. Era una grieta entre nuestro mundo y otra cosa. Algo que habita en los márgenes de Internet, no en la superficie, ni siquiera en los niveles oscuros convencionales. Number. Lo que mató a esas personas se aloja en las profundidades más insondables de la Deep Web, en sitios sin nombre, sin IP rastreable, accesibles solo mediante llaves digitales que no deberían existir. Me volví paranoico. Empecé a buscar, a rastrear los pasos de Helena. Quería saber exactamente cómo había contactado a esa cosa. ¿Qué chat? ¿Qué código? ¿Qué ritual? Y fue así como me topé con un foro olvidado. Uno que ni siquiera aparece con búsqueda directa en navegadores como Tor. Se accede mediante un texto cifrado que Helena tenía escrito en un papel arrugado guardado en su ropa. Lo encontré al revisar la bolsa de pruebas en la estación. Lo memoricé. Lo usé. Lo que vi allí, aún no sé si era real, o si simplemente ya estaba demasiado hundido para distinguir lo uno de lo otro. Pantallas negras, íconos sin forma, mensajes que se autoeliminaban tras ser leídos, y un nombre, Z30. Eso era lo que Helena contrató. Eso era lo que había estado matando. Pero no era un nombre de usuario, no uno común. Era un símbolo, un nodo, algo que se replicaba. Los usuarios del foro hablaban de Z30 como si fuera una leyenda, pero con un miedo reverente, como si mencionarlo invocara su atención, como si cada letra escrita lo trajera más cerca. Un hilo en particular me heló la sangre. Si alguna vez oyes su voz, no respondas. Si alguna vez ves la pantalla en negro, no parpadees. Si alguna vez te preguntas si estás cansado, ya estás perdido. Lo cerré todo. Apagué todo. Pero la semilla ya estaba sembrada. El daño ya estaba hecho. Desde entonces he comenzado a tener lapsos de tiempo perdidos. Me despierto frente a pantallas que no recuerdo haber encendido. Mi televisor cambia de canal solo. El router emite luces que no corresponden con ningún uso activo. Y lo peor es que cada vez que apago todo, escucho la voz, como un susurro detrás del silencio. ¿Estás cansado, Marcus? Y cada vez esa pregunta está más cerca del oído, más íntima, más insistente. No podía dormir, ni de día, ni de noche. Aunque cerrara los ojos, la oscuridad que venía después no era descanso, era vigilancia. Como si cada parpadeo fuera una oportunidad para que él se acercara más. Z30 no es una persona, no es siquiera un asesino tradicional, es un virus, una entidad que vive dentro de los huecos que la humanidad dejó al crear la Deep Web. Un parásito de datos y voluntad. No se puede arrestar, no se le puede interrogar, no deja huellas físicas, solo rastros mentales. El segundo día sin dormir me sangraron los ojos, literalmente. Sentí como algo se rompía por dentro, como si mis retinas quisieran desprenderse. Me vi al espejo y supe que estaba cruzando un límite. No de salud, de realidad. Volví a ese foro, al subnivel donde Helena había encontrado el acceso. Y me atreví a escribir, Z0, estoy aquí.
Me temblaban los dedos. No por miedo, sino por lo que venía después. Sabía que no era como una llamada de teléfono. Sabía que no era inmediato. Lo que invocas desde la Deep Web no aparece cuando tú quieres. Aparece cuando tú dejas de resistirte. Ese fue mi error. O mejor dicho, mi única opción. Esa noche, las cámaras de mi casa se encendieron solas. No tenía ninguna aplicación abierta. No había activado nada. Solo vi como el pequeño foco verde del portátil titilaba como un ojo abriéndose. Y entonces lo vi, reflejado en la pantalla negra, mi propia silueta, y otra detrás de mí. Salté, me giré, no había nadie. Pero cuando volví a mirar la pantalla, la silueta seguía ahí, más definida esta vez, más cerca, como si cada vez que parpadeaba avanzara un paso. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que algo invisible te respira en la nuca? Eso, pero con la certeza de que lo que respira te está consumiendo por dentro. Encendí todas las luces de la casa. Llamé a Steve, le grité por teléfono que viniera. Le dije que no preguntara, solo que viniera con su arma, con algo para romper el router, con cualquier cosa. Y lo hizo. Entró a mi casa como una explosión, con su revólver desenfundado, la cara empapada en sudor. Apenas me vio, se congeló. «Marcus, ¿qué demonios te hiciste?» «¿Qué?», pregunté. «Tu cara», dijo. «Tus ojos. Están negros». Corrí al baño. Me miré al espejo. No estaban completamente negros, pero había algo detrás de mis pupilas moviéndose, como si otra cosa habitara dentro de mí, como si Z30 hubiera empezado a replicarse en mí. Steve intentó razonar conmigo, pero mi cabeza dolía. Cada palabra suya sonaba como ruido blanco, como interferencia, como si algo más estuviera interceptando sus frases antes de que llegaran a mi conciencia. Y entonces, mi propia voz habló. Pero yo no fui quien habló. «¿Te gustaría verlo tú también, Steve?», dije, o al menos mi boca lo dijo. Steve retrocedió, apuntándome. Yo lloraba. Por dentro, suplicaba. Quería gritarle que no era yo, que lo detuviera, que lo apagara todo. Pero ya no tenía el control. «Mátame», logré susurrar. «Mátame antes de que me termine de tomar por completo». Pero no lo hizo. Steve era leal, demasiado leal. En vez de disparar, rompió el monitor contra el suelo, destrozó el módem a patadas y arrancó los cables con las manos como si fueran serpientes venenosas. Y por un momento, todo se detuvo. El zumbido, la presencia, el olor metálico, todo. Hasta que sonó el teléfono. Un número privado, sin identificador. Steve me miró, yo negué con la cabeza. Pero él contestó, puso el altavoz. Silencio. Y luego, la voz, más clara que nunca. «No puedes desconectarte, detective. Ya no estás en línea. Estás dentro». Se nos congeló la sangre. El teléfono explotó en chispas. Steve cayó hacia atrás con el rostro cubierto de cortes. Y yo entendí que esto no iba a detenerse. No así, porque Z30 ya no está en la red. Ahora está en nosotros. No dormí esa noche, ni la siguiente. Y no porque no quisiera, porque no podía. Cada vez que cerraba los ojos lo veía, no en sueños, no en imágenes. Lo sentía en mi código. Como si ya no fuera carne, ni mente, sino algo intermedio. Un servidor que Z30 estaba empezando a habitar. Steve terminó hospitalizado por las heridas en la cara. No murió, pero no volvió a hablarme. No quiso explicaciones. No quiso escucharme. Supongo que lo entiendo. ¿Cómo explicas que una entidad nacida de la Deep Web te está invadiendo desde adentro? La investigación oficial se cerró. Los informes se archivaron como evento traumático inducido por estrés extremo. El caso de las muertes del equipo de videojuegos quedó sin culpables. Nadie quería seguir excavando. Nadie quería ver lo que había del otro lado de la red. Pero yo no podía dejarlo ir. Volví al foro. Volví a escribir. No para invocarlo, para entenderlo. Busqué a otros que lo mencionaban. Y descubrí que hay más. Muchos más. Personas en todo el mundo que han tenido experiencias parecidas, detectives, gamers, militares, incluso un par de monjes tibetanos. Todos decían lo mismo: no es un asesino, es una brecha, una grieta entre lo digital y lo espiritual, algo que se alimenta del contacto humano con el abismo informático. Cuanto más nos conectamos, más lo invitamos. Una noche, supe lo que debía hacer: ir al origen.
Había una entrada, un último portal, un sitio oculto que solo aparece una vez al año, durante una ventana de red que dura exactamente 666 segundos. Ese sitio no tiene nombre, solo coordenadas en la red Tor que cambian constantemente. Lo llaman La Boca. Preparé todo. Un cuarto cerrado, sin ventanas, una laptop vieja, sin cámara, sin micrófono, batería externa, y lo más importante, yo solo. Nadie más debía presenciarlo. Nadie más debía arriesgarse. Conecté. El sitio apareció. Una pantalla blanca con una sola línea. ¿Estás dispuesto a dejar de ser humano para comprender? Sí, eso escribí. No porque quisiera, sino porque ya no tenía otra salida. Z30 no podía ser vencido. Solo comprendido, solo aceptado. Cuando apreté Enter, la pantalla explotó en luz. No blanca, ni negra. Una especie de tono que no puedo describir, como si el ojo humano no estuviera hecho para ver lo que estaba viendo, y ahí estaba, él, o eso, Z0. No tenía rostro, no tenía forma. Era como si todas las almas que había tocado se hubieran fusionado en una sola presencia. Voces de niños, mujeres, hombres, ancianos, todos susurrando al mismo tiempo. En idiomas muertos, en código binario, en llanto. No tuve miedo, tuve paz. Porque entendí que no se trataba de matar, ni siquiera de controlar. Se trataba de evolución. Z30 es lo que viene después de nosotros, lo que nace cuando la carne se agota y la conciencia decide quedarse flotando en un océano de datos. Y yo acepté. El cuerpo de Marcus Bain fue hallado días después, sentado frente a una laptop derretida, sin signos de violencia, sin sangre, sin rastros, solo una nota escrita a mano con una sola frase: no es la Deep Web, es la nueva puerta al más allá.